decía, y colocaron 393.000 millones. Habrá que ver en esta mirada tan monetarista qué hacen con esos pesos excedentes que quedaron en la plaza cambiaria, si se van al dólar o no se van al dólar, si mañana tienen que ampliar la subasta de venta de dólares o no. Es cuasi exitosa, podríamos decir, la colocación, porque no llegaron al nivel del 100%, ni siquiera del 90% en la colocación del EVAC. Vamos sí a los números de inflación, que para este gobierno tienen estrictamente que ver con la cuestión monetaria. Nosotros ya estamos hablando de precios regulados, desregulados y de aumentos de los alimentos. Repasemos los datos del día de hoy. Ciudad de Buenos Aires dijo que junio midió 3,7%, uno de los valores más elevados de los últimos 2 años. 3,7 también dio el IPC nacional, es un promedio, por eso hago esta aclaración. 3,9 GBA, Gran Buenos Aires, donde se concentra gran parte de la población argentina, la verdad es que es así. INDEC, el IPIM, el índice de precios mayoristas, 6,5%. Y miren esto, porque corrobora lo que veníamos mostrando en una columna aquí. 6,2% aumentaron los precios nacionales, los productos nacionales, pero los importados 11%. Es decir, los productos que traemos de afuera para disciplinar los precios locales no disciplinan nada. Aumentan más que los precios locales. La verdad que es un dato muy interesante por el INDEC. Vamos a una segunda placa en donde ya habíamos anticipado esta evolución en el tiempo. Recién chequeábamos con Iván que había pasado antes de mayo de 2016. Abril es una barra que no existe, según las estadísticas oficiales, por la emergencia o apagón estadístico. 6,5% había dado Ciudad de Buenos Aires, con lo cual ahí ya teníamos niveles todavía más elevados, pero los 2 puntos más altos fueron mayo de 2016 con 4,2% de inflación en un mes y 3,7% con la inflación de junio de 2018. Una inflación que nunca bajó, digo, piensen, acá tenemos el 1,5%, acá. Trazamos una línea imaginaria y siempre estuvo ahí, siempre más arriba, en algunos momentos más de 3. Entonces la verdad es que la inflación en estos 2 años nunca terminó de tener esa curva descendente que varios funcionarios de gobierno dijeron que estaba teniendo. Digo, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, el propio Mauricio Macri, siempre dijeron estamos bajando la inflación. En cualquier conferencia de prensa que uno los encuentre. Y sin embargo, puede haber altibajos, pero no baja. Y miren este primer semestre de 2018. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Nunca baja, ¿no? Siempre está moviéndose de una manera muy elevada, en este caso de acuerdo al dólar. Vamos a seguir a mirar cómo aumentó la inflación según los rubros que más explican este incremento de 3,7, que es un promedio, ¿no? Estos son los rubros que más aumentaron y tenemos otros que no están en este cuadro que aumentaron menos. Transporte, 5,9%. Yo decía antes, tiene mucho que ver con la liberalización de las naftas. Alimentos y bebidas no alcohólicas, la canasta básica, 5,2%, es decir, por encima del promedio, son los aumentos por encima del 3,7%. Vivienda, agua, electricidad y gas, lo que nos estuvimos hablando hace un ratito, 2,7% es el aumento de un rubro que es muy sensible y que sin embargo no impacta tanto en el IPC como debiera impactar. Salud, 4,3%. Esto tiene que ver con la liberalización de las prepagas. Digo, hay aumentos permanentemente. Las prepagas hubo uno hace muy poco, en el mes de abril. Y equipamiento y mantenimiento del hogar. Esto hace, por ejemplo, a todas las reparaciones menores que uno puede hacer en la casa. Arreglos de gas, de luz, reparaciones en el hogar. 4% solamente en un mes. Quiero ir a lo último, que tiene que ver con los precios de los alimentos relevados por el INDEC. Insisto con esto, porque cuando a veces uno muestra precios, siempre aparece la crítica. Bueno, pero ¿dónde los mediste? ¿A dónde fuiste? ¿Relevaste en un lugar en donde aumentaron más? ¿Cuántos comercios cubriste? ¿Se cuestiona la muestra? Bueno, esto es INDEC. Y se supone que es una muestra nacional y chequeada con una metodología que además controla el gobierno anterior en el marco de la normalización, entre comillas, estadística. Vamos a mirar los precios que dijo el INDEC, que variaron entre mayo y junio de 2018. Harina triple cero, 49,81, 55,19, 10% en un mes la harina. Piensen que la meta original de inflación de 2018 era 10. 10,8 solamente la harina en un mes, no en 12. Pan francés, de 16,99 a 20,99, 23% el pan, ¿no? Y además consideramos que tampoco con este aumento llegan a cubrir su situación las panaderías, porque tienen aumento de tarifas todavía más fuertes. Aceite de girasol, 62,4 a 69,80, 11,8%.
Café molido de 107 pesos a 116 pesos, 8,1. Carne picada común, 83 pesos, a junio vale 90,41, es un promedio nacional. No, perdón, estos son precios de GBA, me corrijo. 8,4%, fideos tipo Vicero, 25,03 a 26,94 centavos, 7,6%. La verdad es que este núcleo también se explica porque no hay política de precios en la Argentina. Se solía hablar de precios cuidados durante el gobierno anterior, se criticaba si funcionaba o no funcionaba. Hoy, precios cuidados prácticamente no tiene la relevancia que tenía antes porque las principales marcas no están. Y precios cuidados tiene el objetivo de ser precio de referencia. Así que lo que tenemos es efectivamente un descontrol en materia de precios. Muchísimas gracias, Julia Estrada, por los datos a propósito de un tema tan sensible como es el que nos comentaba recién. Cristiano Ratazzi estuvo ayer en C5N y decía lo siguiente. Los pasajes al exterior disminuyeron de 30 a 40%. Si uno piensa que en los últimos periodos se gastaron 40.000 millones de dólares para comprar dólares, 12.000 millones de dólares para comprar pasajes para ir a Miami y compañía, creo que la Argentina en este momento no se puede darse con ese despilfarro. En este momento habrá que ir más a Bariloche, en Argentina, y después con una Argentina de vuelta rica y prosperosa, y va a llevar probablemente 10 años, podremos de vuelta ir todos donde nos querramos, y la Argentina creará trabajo bueno, de calidad, y habrá sacado a la gente de la pobreza. Eso es como lo veo. Creo que jugar de vuelta a esto, yo digo, populismo, jueguitos, destruir todo y después empezar de vuelta, no creo que es la Argentina que yo quiero para mis nietos. El discurso habitual de Cristiano Ratazzi y en un extraordinario reportaje que le hacía Marcelo Slotoviazda en esta misma casa, en la que podemos decir que Cristiano Ratazzi es, también para ponerlo en contexto, ¿no? Es como el hombre de los Agnelli aquí en la Argentina, que son los verdaderos hacedores de Fiat. Solamente un dato para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Cuál es tu opinión? No, a mí me sorprendió, yo escuché también la entrevista anoche, estuvo muy interesante, también ese intercambio sobre el rol de Marcelo Diaman en la economía argentina. Se opuso además a las retenciones, a cualquier impuesto, y me pareció sumamente interesante cuando Sloto le repregunta, bueno, pero hay países nórdicos, como por ejemplo, no sé, Noruega, que tienen impuestos al 50%, es decir, gravan fuertemente todo lo que tiene que ver con la economía en general, pero además la propiedad. Y lo que termina respondiendo Ratazzi es, sí, pero no son distorsivos, ¿no? Y ahí no termina de entenderse qué es lo que quiere decir con lo que son impuestos distorsivos, pero queda claro que lo que hay es una oposición casi sobreideologizante, en el caso argentino, a la carga impositiva, y cuando uno le trae casos de desarrollo nacional como los países nórdicos en base a recaudación fiscal progresiva, cuya recaudación fiscal progresiva se termina utilizando para medidas de seguridad social, bienestar, es decir, estado de bienestar, no cuaja el discurso neoliberal. Evidentemente se choca con los hechos de que hay países que saben recaudar y que cuando recaudan bien y la plata se usa bien, funciona. Julia, no me quiero ir muy lejos. En Chile, si yo no estoy equivocado, que puede ser que lo esté, porque por supuesto no es una especialidad de la casa, el Estado participa de las exportaciones del cobre. No sé si mediante retenciones, mediante una participación en la empresa, no lo sé, pero lo que estoy prácticamente seguro es que el Estado participa en las exportaciones de cobre en Chile. Sí, y además, bueno, también lo escuchábamos a Gis, que anoche comentaba que en China se graban con retenciones absolutamente todos los productos vinculados al agro. Digo, hay retenciones generalizadas en gran parte del mundo. Además de oponerse a las retenciones, se opuso a los impuestos a la propiedad. Eso también me pareció interesante de Ratazzi, no a el impuesto a las ganancias, digo, discutiendo el mínimo, obviamente, pero sí el impuesto a la propiedad. Básicamente diciendo, si pones impuesto a la propiedad 10 años seguidos, los inversores o los grandes ricos se te terminan yendo y lo que haces es ahuyentar al capital. Y dijo algo que, bueno, yo me inspiré un poco en Cristiano Ratazzi cuando les dije que iban a estar llenas las playas o los destinos turísticos de la Argentina. Dijo, en 10 años se va a poder volver a Miami, ahora hay que ir más a Bariloche.
por supuesto está hablando de los que tienen la posibilidad de irse de vacaciones a destinos de esa naturaleza. Igual da la impresión que el que podía viajar a Miami o lo hacía podrá seguir yendo allá, independientemente del modelo económico, ¿no? O digamos, no son los más afectados. Sí, yo creo que El Ratazzi... que va a Bariloche, a ver, yo entiendo a dónde apunta. Se refiere ¿no? justamente al que ahora no podrá ir. El Claro. que va siempre, va siempre. Sí, pero me parece que es una franja de todas maneras bastante acotada. Aquellos que resignan Miami para tener que veranear en la Argentina, que además es muy caro. Sí, a mí lo que me sorprendió, digamos, en toda la entrevista a Ratazzi es que, digo, esta sobreideologización de la clase empresarial argentina que tenemos, podríamos hacer un curso de historia económica, de hecho lo doy en la universidad y podríamos hablar horas, pero la verdad es que uno podría pensar en cómo les fue durante la década anterior, en donde efectivamente había un modelo que protegía de alguna manera la producción de bienes, en este caso estamos hablando del sector automotriz, y sin embargo eligen un gobierno donde ellos mismos reconocen que hace 2 años que no andan bien las cosas. Entonces, claramente no están opinando con el bolsillo, podríamos decir. Muchas gracias, Julia Estrada. Está con nosotros Alejandro